Mucho gusto saludarlos, soy Blanca Hilda Juárez e iniciar juntos esta nueva etapa en materia de periodismo y vamos a hablar de un tema muy importante. Antes que nada, bienvenidos a esta su casa, es el programa de legislación y política, sobre todo en este momento en el que el ambiente político, se respira, se transpira por los poros en todo Puebla y obviamente la situación que se está manejando en este momento políticamente, creo que es tema para todos, para hablar y tenemos mucho de qué hablar. Me acompaña esta mañana, como le doy la bienvenida, al maestro José Luis Martínez López, quien es consejero estatal del Instituto Electoral del Estado de Puebla. Bienvenido, muchas gracias. Hola, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Blanca, por la invitación. Un gusto estar contigo. Al contrario, un gustazo en verdad enorme y sobre todo que ya Puebla, si desde hace algunos meses se sabía y se rumoraba y se platicaban y que si los candidatos y que si alguien estaría con esa contienda electoral, pues ya arrancamos. Sí, así es, arrancamos, nosotros como institución arrancamos desde el pasado mes de noviembre del 2012 en toda esta etapa de preparación de las elecciones en la que nos encontramos. El día de ayer iniciamos con un pedacito de esta etapa que es el registro de los candidatos a los diferentes cargos de elección popular, como lo son los miembros de los 217 ayuntamientos y los diputados al Congreso del Estado. ¿Y cómo se dio cómo sentiste esa situación? Porque de alguna manera, las expectativas eran muchas, los nombres eran demasiados, pero ¿cómo se lleva a cabo ahora esta situación? ¿Cómo se va a dar de hoy en adelante este proceso? ¿De qué manera cuál es la labor del Instituto Estatal Electoral? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cuál es lo más importante que tiene en sus manos, que sabemos que es el proceso en sí? ¿Pero de qué manera? Sí, mira, cada que ocurre en algún estado de la República, y Puebla no es la excepción, un proceso electoral para la renovación de los órganos de gobierno, el legislativo, el ejecutivo y los ayuntamientos, pues empiezan una serie de especulaciones. Sí, se empiezan a manejar muchos nombres, muchas personas, mucho el teje y maneje político, si me permites la expresión. Definitivamente, así es. Sin embargo, hay que recordar que en el sistema jurídico mexicano y concretamente en el sistema electoral nuestro en el que nos encontramos, tenemos reglas específicas, tenemos un marco normativo muy completo que nos permite a las autoridades electorales, entiéndase autoridades electorales, institutos electorales o tribunales electorales de los estados o a nivel federal, ¿sí?, aplicar esta normatividad y organizar las elecciones, organizar el proceso electoral estatal. Este proceso electoral debe de entenderse como aquel conjunto de actos ordenados por la Constitución y el Código de la materia, tendientes o dirigidos a la renovación periódica, pacífica y libre de los órganos de gobierno. Para esto, la institución a la que represento y por la que estamos aquí es el Instituto Electoral del Estado. Este instituto es un órgano de carácter autónomo e independiente, ¿sí? Este órgano tiene como premisa fundamental el velar por la aplicación de la normatividad electoral. Tiene también que vigilar y seguir los principios rectores de la función electoral, que son objetividad, certeza, imparcialidad, legalidad, profesionalismo, entre otros. Y en base a estos principios nosotros debemos de regir nuestro actuar. Tenemos que vigilar que cada una de las etapas del proceso electoral se cumplan fundamentalmente bajo el principio de la legalidad. Ok, ahorita por ejemplo hubo las dos primeras, para la alcaldía de Puebla, los dos registros, mejor dicho. Así es. ¿Qué sucede? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Ya se registraron los candidatos? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué viene ahora? ¿Empiezan las campañas? ¿Cómo manejan ustedes esto? Sí, leyendo la prensa del día de hoy y en atención a que te repito, a partir de ayer se inició este proceso y hasta el próximo 28 nosotros recibimos las solicitudes de ciudadanos a cargos de elección popular, ¿sí? El instituto tiene que entrar a través de la Dirección de Prerrogativas, Partidos Políticos y Medios de Comunicación en una dinámica de análisis y escrutinio de la documentación presentada. Okay. Tenemos que vigilar si los ciudadanos que pretenden ser candidatos todavía no lo son. Todavía no podemos hablar de que sean candidatos uno u otro, okay, en este caso. ¿Por qué? Porque se es candidato cuando se obtiene el registro respectivo por la institución que es el Instituto Electoral.
ahorita son aspirantes a candidatos. ¿Ustedes hacen algún análisis o en base a qué ustedes se define que si pueden o no ser aspirantes, candidatos? Sí, la normatividad electoral maneja una serie de requisitos que deben de acreditar tanto los ciudadanos como los institutos políticos que los postulen, y en base a ese análisis determinamos si cumplen o no con esos requisitos. Si satisfactoriamente los cumplen, se les otorga el registro como candidatos al cargo de elección popular que se postulan. Perfecto. ¿Esto cuándo sabremos? ¿Cuándo se decide si esto procede o no procede? Sí, bueno, el 28 es el último día en el que podemos recibir solicitudes, hasta las 0 horas. Inclusive para diputados locales. Sí, todos recibimos, a un puesto. Así es. Tanto diputados de mayoría relativa, los partidos políticos inscriben sus listas cerradas de representación proporcional y presentan las solicitudes a las diferentes alcaldías de los 217 municipios. Una vez que se cierra este plazo, que es el 28 a las 0 horas, nosotros entramos en una dinámica de análisis y revisión de los documentos. Y aquí podemos tener varias hipótesis. Primero, si durante esta presentación y revisión de los documentos existe alguno que es omiso, le podemos hacer la prevención al instituto político para que lo subsane. ¿Qué quiere decir? Un ejemplo, si a mí como ciudadano se me olvidó presentar una copia certificada de mi acta de nacimiento y solamente te la presento en copia simple, bueno, yo instituto electoral te digo, partido político, mira, te faltó este requisito, subsánamelo. Claro, o sea, está en tiempo de hacerlo. Así es. Y entonces, del 29 al 4 de mayo, 29 de abril al 4 de mayo, tenemos nosotros para emitir los acuerdos respectivos y registrar a los ciudadanos como candidatos a los diversos cargos de elección popular, en el entendido de que el 5 de mayo arranca por disposición de la ley el periodo de campaña electoral y acceso a medios de comunicación. Perfecto, o sea que a partir del 5 de mayo prácticamente ya estaremos conociendo a quienes quedan como los candidatos aspirantes a estos puestos de elección popular. Qué interesante, pero sabemos y nos hemos dado cuenta que muchos comenzaron su campaña política antes de los tiempos establecidos por el instituto. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Realmente hay sanciones? ¿Se tiene previsto sancionar a alguien? ¿Cómo manejan esta situación? Porque a final de cuentas sabemos que de alguna manera la carrera política comenzó muchísimo tiempo antes. Claro, mira, sí, mucho se ha especulado respecto si los anuncios publicitarios que vemos tanto en espectaculares, en camiones del transporte urbano, en revistas que circulan en diversos lugares de la entidad, pueden considerarse como actos anticipados de campaña o actos anticipados de precampaña. Tenemos y debemos dejar muy claro cuál es el contexto normativo en el que estamos manejándonos. Antes de ser aspirantes a candidatos, aquellos ciudadanos que ahorita soliciten su registro como tal, tienen que pasar determinados filtros a la vida interna de un partido político. Esto se conoce como un proceso interno de selección de candidatos. Eso es vida interna del partido político. ¿Qué quiere decir? Bueno, el instituto político lanza una convocatoria en el que, valga la redundancia, convoca a ciudadanos, militantes y simpatizantes que quieran participar con la intención de obtener la postulación como candidato a cargo de elección popular. En esta convocatoria se establecen determinadas reglas cuando pueden hacer actos de precampaña. ¿Qué quiere decir esto? Que van a ser actos propagandísticos, publicaciones, opiniones dirigidas al interior de su partido político para convencer a aquellos que van a tomar la decisión de postularlo o no, precisamente para que lo postule. Entonces, a partir de ahí, tenemos que dejar claro que todos estos actos que vemos, te repito, en espectaculares y revistas, son considerados como actos mercantiles. ¿Por qué? Porque el artículo 200 bis del Código de la Materia nos establece que ningún ciudadano o ninguna persona puede hacerse publicidad por sí o por un tercero con el fin inequívoco de promover su imagen a algún cargo de elección popular. Aquí la expresión clave es con el fin inequívoco.
¿Qué significa este fin inequívoco? Bueno, pues que José Luis Martínez, si está contendiendo en un proceso de selección interna o no lo está contendiendo, no puede publicar su imagen diciendo, vota por mí para presidente de tal lugar. Ese es el fin inequívoco, llamar a la ciudadanía a que voten por él para un cargo de elección popular. En estos actos que te comento, en estas publicaciones, en estas entrevistas, bueno, no hay un fin inequívoco que pueda desprenderse y por tanto no podríamos determinar si existe o no violación a la normatividad electoral. Entonces podemos entender que no pasa nada, que de alguna manera fue una situación legal como en acto de pre-campaña interna dentro de sus partidos políticos. Más bien los tenemos que tomar como actos mercantiles, porque nosotros en aras de privilegiar y como lo establece la Constitución Federal y los tratados internacionales, el derecho humano de libertad de expresión, bueno, yo no puedo limitar y decirle a las empresas mercantiles, como son empresas de publicidad, que se abstengan de publicar tal o cual imagen o nota periodística o nota informativa. Bueno, pero aquí sabemos que la persona, el candidato o precandidato, ya va con toda la intención de promocionarse, de promoverse y de estar en la contienda final. Sí, pero y te vuelvo a recalcar lo mismo. Estas publicaciones no tienen el fin inequívoco. Ok, perfecto. O sea, no encontramos un espectacular en donde aparezca tal o cual persona que diga, vota por mí para presidente municipal o para diputado local. En este momento sí, el instituto sancionaría a alguien, obviamente. Claro, en este momento aquellos ciudadanos que soliciten su inscripción como candidato deben de abstenerse de realizar cualquier tipo de acto propagandístico con las características que marca la normatividad electoral. Es decir, deben de abstenerse de llamar al voto de la ciudadanía. Ok, y en estos casos, ¿cuál sería el castigo? Vamos a hacer una pausa y regresamos porque realmente hay muchas cosas que para los ciudadanos normalmente no nos quedan claros y agradezco mucho tu presencia en el estudio. Vamos a hacer una pausa y continuamos con esto de sobre todo de las sanciones. ¿Qué tipo de sanciones se dan cuando alguien incurre en esto? Con mucho gusto. Gracias, regresamos. Gracias. Con nosotros disfrutarás la verdadera radio alternativa. XHTV FM. Get a good feeling, yeah. Yes, I can, down to the leave, I'm running with this plan. Pull me, grab me, grabs in the bucket, can't have me. I'll be the president one day, January 1st. Oh, you like that gossip, like you the one drinking what gossip. Somos lo mejor para tus oídos. XHTV FM. La radio jamás ha sido tan diferente como ahora. Sí, ahora somos una verdadera radio alternativa. Una verdadera radio alternativa. Una verdadera radio alternativa. We could have had it all. Con nosotros disfrutarás la verdadera radio alternativa. XHTV FM. Get a good feeling, yeah. Yes, I can, down to the leave, I'm running with this plan. Pull me, grab grabs in the bucket, can't have me. I'll be the president one day, January 1st. Oh, you like that gossip, like you the one drinking what gossip. La radio jamás ha sido tan diferente como ahora. Sí, ahora somos una verdadera radio alternativa. Una verdadera radio alternativa. Una verdadera radio alternativa. Bueno, regresamos
con el maestro José Luis Martínez López, quien es consejero del Instituto Estatal Electoral, obviamente en Puebla, y pues qué calor se siente. Yo no sé si es el calor político. Es la efervescencia electoral. Sí es el clima, pero de alguna manera, bueno, esto cada día se pone más interesante. Estábamos releyendo las planillas que han manejado los dos aspirantes hasta este momento en la presidencia municipal de Puebla, que bueno, a final de cuentas es lo que en este momento todo tiene acaparada la atención. Obviamente también las diputaciones, que estarán seguramente muy peleadas, pero ojalá que todo a final de cuentas sea en beneficio de los ciudadanos, porque realmente creo que eso es lo que se busca, ¿no? Lo que queremos como ciudadanos normales, comunes y corrientes. Claro, y me parece que todos nosotros los ciudadanos lo que esperamos de los institutos políticos y de los candidatos es una contienda, un periodo de campañas de altura, ¿verdad? Así de es. Respeto a la normatividad electoral, a los principios de la materia electoral, una campaña en donde escuchemos proposiciones, y no denigraciones, no campañas negras, ningún tipo de agravio, de ataque de un candidato hacia otro en todo el interior del estado. Cuando se dan esas situaciones, el Instituto Electoral tiene facultad de intervenir y decirle, oye, recuerda que la línea es de respeto, recuerda que la línea para que buscan todos los ciudadanos y que esperan todos los ciudadanos es de respeto. ¿No tienen injerencia en esos casos? Sí. Porque luego de repente salen con cada situación tan desagradable los candidatos. Claro, mira, les comento. En nuestro sistema electoral mexicano existen 3 tipos de autoridades: la autoridad administrativa, la autoridad jurisdiccional y la autoridad que se ha denominado penal. La autoridad administrativa, como son todos los institutos, el Instituto Electoral del Estado, es la que se encarga de organizar las elecciones, pero también tiene otro tipo de facultades, como por ejemplo es la encargada de resolver algún tipo de denuncia que se presente por un ciudadano o un partido político cuando se vulnere la normatividad electoral en materia de propaganda electoral, en materia de actos anticipados de campaña, de pre-campaña y en materia de violaciones en radio y televisión. Ok, por ejemplo, perdón que te interrumpa, si yo como candidato me siento agredida con tu publicidad, como se ha visto a nivel nacional, que se ha manejado mucho el desacreditar tanto la personalidad como la actividad de un candidato, ¿en estos casos procede? ¿Me puedo denunciarlo claro, como candidato? Tienes la facultad como candidato, como instituto político, de presentar tu denuncia ante el Instituto Electoral del Estado, y una vez que sea presentada a nosotros y de acuerdo a los elementos probatorios que tú nos presentes, analizaremos, valoraremos y emitiremos una resolución al respecto. Por ejemplo, me permito decirles lo siguiente. En este momento en el Instituto Electoral del Estado tenemos alrededor de 17 denuncias que están siendo sustanciadas, que están siendo tramitadas, analizadas, valoradas, y en su momento el instituto va a emitir una resolución al respecto. Estas denuncias fundamentalmente fueron presentadas respecto a actos anticipados de precampaña, es decir, denunciaron a un ciudadano en algún municipio al interior del estado que se estaba adelantando a los tiempos que marca la normatividad electoral y estaba realizando actos propagandísticos. ¿Se pueden saber los casos o prefieres que se mantengan al margen de esto? Yo con mucho gusto te los comentaría. Sin embargo, la normatividad de transparencia y acceso a la información pública me impide hacerlo, porque nos dice que es información reservada a aquellos procedimientos que están en sustanciación. Además hay que probarlo, ¿verdad? Porque no podemos dar crédito, muchas veces está en juego la imagen de una persona. Efectivamente. Y si no está bien fundamentada la denuncia, o si es únicamente un acto de mala fe, podría perjudicar su imagen. Claro, exactamente. Tiene que ir bien fundamentada, bien motivada, y aquí hay un principio en materia jurídica muy importante. El que afirma está obligado a probar. A probar, por Así supuesto. es. Y qué bueno que lo haga, porque en base a la especulación luego crecen muchos conflictos y de manera innecesaria. Es muy difícil después que tu imagen vuelva a quedar limpia. Sí, además de manchar, por así decirlo, la imagen de la persona, del ser humano, bueno,
pues puede ser otro tipo de cuestiones en las que ya se ve. No, y está involucrada la familia, tus hijos, tu esposa o esposo, y sí, realmente es desagradable que te tachen por una situación que no está legalmente probada. Así es. Qué bueno que así lo hacen. ¿Y dices que tienen varias denuncias? Sí, tenemos alrededor repito, 15, 16 denuncias en sustanciación. Y volviendo al tema anterior, con respecto a las sanciones, ¿qué tipo de sanciones se dan cuando se incurren en este tipo de delitos electorales? Claro, bueno, ahí te hago la aclaración, no son delitos electorales. Los delitos electorales son aquellos que los investiga y los persigue la FEPADE, que es a nivel federal, Así Fiscalía es. Especializada Sí, para la tiene Atención razón. de Delitos Electorales, o una fiscalía o mesa de trámite dependiente en las entidades federativas de la Procuraduría General de Durante Justicia. el proceso electoral ya en sí, ya como tal, ¿no? Durante toda la etapa Claro. del proceso electoral o fuera de. Pero son conductas muy diferentes. Un delito electoral puede ser, por ejemplo, lo que veíamos en la tele, ¿no? Los anuncios que sacaba la FEPADE, efectivamente, de que tiene que votar por tal o cual partido o los corro, o me presta su credencial de Cuando elector. había una presión inclusive Exactamente. psicológica o Es una emocional. coacción al ciudadano. Ese es Un delito electoral, perfecto. Nosotros estamos hablando de sanciones electorales y conductas que están reguladas en el Código Electoral. Y las sanciones que puede ser desde una amonestación, puede ser desde una multa, sí, en económico, o puede ser, dependiendo de la conducta, y si este es muy grave, hasta la negación del registro. Ok. ¿En qué ¿Podemos? casos podría ser muy grave, por ejemplo? Bueno, cuando Dices tú, no puedes participar ya, ¿por qué? O sea, ¿qué tan grave puede ser la falta? Claro, pues mira, nosotros aplicamos los principios del derecho penal a esta parte electoral, se llama derecho administrativo sanción electoral. Una conducta que pudiese acarrear, por ejemplo, la negativa de registro de un ciudadano es que quede plenamente acreditado que este ciudadano durante los tiempos o antes de los tiempos permitidos por la ley efectivamente estuvo promocionando su imagen y llamando al electorado a que votaran por él. Ahí entra también el fin inequívoco. Si nosotros demostramos, por ejemplo, que durante los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, ¿sí?, hasta antes de que fuera candidato, esta persona estuvo incurriendo en estas irregularidades, bueno, pues es evidente la violación a la normatividad electoral, ¿no? Sí, definitivo. Y si queda demostrado, pues la sanción que se tiene que tomar es la sanción máxima, que sería la negativa de registro. ¿Por qué? Bueno, porque ya hubo una inequidad en la contienda, un principio rector de las elecciones que debe de haber equidad. ¿Y se han dado esos casos? ¿Se han dado esos casos? Sí. En sí. el interior del Estado, supongo. En anteriores procesos electorales. Así es. Ahorita nosotros estamos revisando las conductas que nos han sido denunciadas en base a los elementos aportados. Claro. Y vamos a determinar lo conducente. Ahora, algo muy importante también es la participación de la gente, de la ciudadanía como tal, porque generalmente, y esto es algo que desafortunadamente tenemos que comentarlo porque lo vemos cotidianamente, la apatía muchas veces de los ciudadanos. ¿En qué sentido? En participar. ¿En qué sentido? En manifestar. Aunque también hay que reconocer que muchas veces no es escuchado del todo el ciudadano. Pero yo creo que una de las partes fundamentales que podrían subsanar esta situación es el participar activamente en una elección. ¿Y cómo se participa? Siendo funcionarios de casilla. Claro, Ustedes organizan todo esto. Sí, nosotros como autoridad encargada de organizar las elecciones invitamos a todos los ciudadanos a participar con nosotros, a que sumen sus esfuerzos para tener un proceso electoral transparente, libre, auténtico, sin ningún tipo de irregularidad. Sabemos que no podemos impedir que en algunas cuestiones, y esto está fuera de nuestro alcance, pues la efervescencia misma nos lleve a los ciudadanos a cometer determinadas conductas, pero la participación ciudadana es fundamental. En este proceso electoral, el Instituto Electoral invita a todos los ciudadanos que quieren participar con nosotros a que se sumen, y lo pueden hacer de diversas formas. Una de ellas es, por ejemplo, que puedan solicitar su registro de manera personal o a través de alguna asociación u organización no gubernamental como observador electoral.
El observador electoral es aquella figura jurídica contemplada en la norma que le permite al ciudadano observar todas estas cuestiones de organización del proceso electoral. Puede estar presente desde la solicitud de registro de un candidato, en las sesiones del Consejo General, en la toma de decisiones, etcétera. Pero aquí en este caso, por ejemplo, las personas que se dan de alta, bueno, que participan como observadores electorales, ¿no se corre el riesgo de que esté un poco tendenciosa o amañada su participación? Obviamente que los partidos políticos los impulsen a través de alguna organización sobre texto que son no gubernamentales. La participación del ciudadano como observador electoral únicamente se limita, como su nombre lo dice, a observar. No puede intervenir en ningún acto, es decir, no puede opinar, no puede proponer, no puede suplir las funciones de cualquier autoridad electoral, funcionario o partido político, no lo puede hacer. Pero al final de cuentas sí les apoya, o sea, sí sirve, ¿verdad? El hecho de que los diferentes partidos políticos tengan a sus observadores en todos lados. ¿O cómo lo sientes? Los partidos políticos no pueden acreditar observadores electorales. Pero sí militantes que estén de acuerdo con alguna corriente de algún partido político. Lo que ellos pueden hacer y lo que tienen derecho a hacer es acreditar representantes de partido político, ya sea ante las mesas directivas de casilla o ante los órganos del Instituto Electoral del Estado. ¿Y la ciudadanía sí realmente participa? Porque yo veo que he escuchado en algunas ocasiones en que se está invitando a la ciudadanía, pero también de alguna manera se les está dando esa fuerza de acuerdo con tu apellido, de acuerdo con el año en que naciste o tu fecha de cumpleaños. ¿Cómo se da? Sí, mira, la ciudadanía participa y no solamente como observador electoral, sino el otro mecanismo de participación, además del voto el día de la jornada electoral, es nosotros realizamos lo que es el proceso de insaculación. Este proceso de insaculación consiste en sortear un mes del año calendario y el que le sigue y una letra del abecedario. Los meses y la letra que salga sorteada, seleccionamos un porcentaje de la lista nominal de electores, ¿sí? Y los invitamos a participar como funcionarios de mesa directiva de casilla. ¿Qué es la mesa directiva de casilla? La mesa directiva de casilla es el órgano temporal o transitorio que únicamente funciona el día de la jornada electoral y que es la encargada de recibir y contar los votos de la ciudadanía. Este proceso de insaculación nos permite invitar a los ciudadanos a participar. ¿Por qué? Porque aquellos ciudadanos que son insaculados reciben en sus domicilios una carta de invitación para que acepten el cargo de funcionario de mesa directiva de casilla. Y en esta etapa nos encontramos en estos momentos. Está por terminar, el 30 de abril termina la primera etapa, es decir, terminamos de invitar a los 401,000 ciudadanos que fueron insaculados en todo el estado. Ya les entregamos a la gran mayoría de ellos su carta de invitación y estamos a la espera de que acepten esta invitación. Perfecto. Ahorita que regresemos del corte vamos a seguir platicando cómo y qué deben hacer las personas que están siendo invitadas a ser funcionarios de casilla. Con mucho gusto. Kill
nosotros disfrutarás la verdadera radio alternativa. XHTV FM. Sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. No, I get a good feeling, yeah. Yes, I can, doubt, better leave, I'm running with this plan. Pull me, grabs in the bucket, can't have me. I'll be the president one day, January 1st. Oh, you like that gossip, like you the one drinking what God. Bueno, pues estamos platicando con el maestro José Luis Martínez López, quien es consejero del Instituto Electoral del Estado de Puebla. Estamos hablando de las campañas políticas que, bueno, de alguna manera ya están arrancando. Y estamos platicando también de la participación ciudadana, estamos platicando de los funcionarios de casilla, estamos platicando de cómo se da este proceso de selección. Y bueno, entonces íbamos en que ustedes hacen una selección de acuerdo con la fecha de nacimiento, el mes. No, de acuerdo con el mes, el calendario y la letra del abecedario. Del abecedario, del apellido. Seleccionamos a aquellos cuyo apellido paterno inicien con esa letra que salió en esta ocasión, ¿cuál fue? ¿Qué letra fue? Si no me recuerdo, fue la M. La M. Entonces, sí, quienes tengan el apellido paterno con M. Y fue, me parece, el mes agosto y septiembre. Agosto y septiembre. Si no mal recuerdo. Entonces, las personas que ya definitivamente esperen su invitación. Esa invitación es a la fuerza. Si a mí me llega esa carta, que será una invitación a participar en este proceso, y si yo no quiero o no puedo, si tengo un compromiso ese día, o simple y sencillamente me da miedo, no tengo conocimiento, o por apatía digo, ay no, o sea, yo participar, no, qué flojera. Se han dado esos casos, ¿verdad? No, y el ciudadano está en todo su derecho. Te puedo decir que sí es una obligación participar, porque la Constitución Federal así nos los marca, okay, que es obligación del ciudadano mexicano votar en las elecciones y participar en las cuestiones democráticas del país, en este caso del Estado. Sin embargo, también es voluntad del ciudadano si decide o no participar como funcionario de casilla. Perfecto. Nos hemos encontrado de esos 401,000 ciudadanos que fueron insaculados, varios que se han negado a participar, y tienen toda la validez de decirlo. A lo mejor si están enfermos, si tienen alguna limitación establecida por la ley, como por ejemplo aquellos que son funcionarios públicos, no pueden ser funcionarios de casilla. Claro. De determinado nivel hacia arriba no pueden ser funcionarios de casilla. Si no saben leer o escribir, tampoco no pueden ser. Entonces, sí existe esa posibilidad de negativa de participación, pero aquí la invitación es a que los ciudadanos que son visitados en sus casas, en sus domicilios, se sumen y participen, porque son ellos quienes realmente sacan la elección, no el instituto únicamente pone las herramientas, pero los ciudadanos con su participación, ya sea como funcionarios de mesa directiva de casilla o como votantes, son los que sacan la elección. Hay una capacitación para esto, ¿no? Una capacitación, les enseñan, les explican qué deben hacer, en dónde se deben presentar. A ver, platícame, haz de cuenta que yo recibí la invitación. ¿De qué manera tu instituto me vas a capacitar? ¿Qué me vas a decir? ¿Qué debo hacer? Claro, efectivamente, esta es la segunda etapa que viene de este proceso de designación de los funcionarios de casilla. ¿De qué fecha estamos hablando? De a partir de mayo-junio. Reciben esta capacitación. Okay. Bueno, el ciudadano puede ser invitado para participar en alguno de los 4 cargos, ya sea presidente, secretario, hay 2 escrutadores y 3 suplentes generales. El presidente de la mesa es aquel que tiene a su resguardo todo el material electoral el día de la elección: boletas, mamparas, el líquido, los crayones, las urnas. ¿Sí? Es el que tiene la obligación del día de la elección llegar al lugar en donde se va a instalar la casilla y junto con los demás funcionarios vigilar que este es el lugar correcto y llevar en orden el desarrollo de la recepción de la votación. Okay. El secretario de la mesa directiva de casilla es aquel que tiene la facultad para que la documentación electoral sea llenada. Es decir, el día de la jornada electoral tenemos un acta de jornada electoral. Esa acta es la radiografía de lo que pasa ese día. Es a qué hora se abre la casilla, a qué hora se cierra, cuántas boletas se recibieron, cuántas boletas se utilizaron, cuántas boletas no se utilizaron, etcétera.
Los escrutadores son aquellos que una vez que se recepciona la votación y se cierra la casilla, son los encargados de escrutar y computar. Es decir, abren la urna, Cuentan los votos. separan los votos y los cuentan. Y llenan el acta de escrutinio y cómputo. Los suplentes generales están capacitados para suplir cualquiera de estas funciones que te comento en el caso de que algún funcionario propietario no se presente el día de la jornada electoral. ¿Se da esa situación de que la apatía llegue a tanto de que ese día no se presenten? ¿Que te hagan Sí. en creer que sí cuentas con ellos y a la mera hora no lleguen? Sí, se da en algunos casos. A lo mejor no es cuestión de apatía, pero nadie está Salvo exento de alguna situación. cuestión de caso fortuito o fuerza mayor, ¿no? Claro. En este sentido, en el caso de que no lleguen, la ley nos prevé lo que es el procedimiento del corrimiento. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si no llega el presidente, pero llegan los otros 3 funcionarios que son secretario, primer escrutador y segundo escrutador, el secretario sube a presidente, primer escrutador a secretario, segundo escrutador a primer escrutador y se utiliza un suplente general. Ok, Y así se va dando el corrimiento. perfecto. En el caso de que no llegue ningún funcionario, ni los propietarios, ni los suplentes, la ley nos contempla la posibilidad de que con la autorización y con el acuerdo de los partidos políticos que estén presentes en la casilla, con el acuerdo del funcionario electoral que esté revisando que estén instaladas las casillas y con la presencia de un notario público, se tomen electores que estén formados en esa casilla esperando votar. Y que quieran Y participar. que quieran participar, sí, y Bueno. es muy importante que este procedimiento se lleve de manera adecuada y conforme lo marca la ley, porque si no puede ser una causal de la nulidad de votación recibida en casilla, y si se acreditan estas irregularidades en varias casillas, podemos llegar hasta la nulidad de una determinada elección. Perfecto. Bueno, pues entonces creo que es muy, muy importante definitivamente la participación de las personas. Si ustedes reciben esta carta de invitación, considérenla, tómenla en cuenta porque realmente es algo muy importante para que después no estemos quejándonos de un proceso electoral cuando podemos ser nosotros parte fundamental de esta transparencia en esta elección. Y bueno, pues no sé, le pido a Gilo que me indique si seguimos, ¿vamos a continuar? ¿Vamos a continuar o terminamos ya? Bueno, muy bien, vamos a un corte y regresando vamos a hacer ya un resumen de todo lo que hemos platicado y para ya que nos ha quedado muy claro, muchas gracias al maestro José Luis Martínez, regresamos con él en un momento más. Con nosotros disfrutarás la verdadera radio alternativa. XHTV FM. Todo extranjero que entre en nuestro país, sin importar su situación migratoria, es merecedor de ejercer sus derechos ante las autoridades. Si eres testigo de algún tipo de abuso hacia nuestros hermanos migrantes, denúncialo al 01800-715-200. CNDH. No descubrimos el hilo negro, solo mutamos. Y lo hicimos híbrido. XHTV FM, donde nos atrevemos a dar el próximo paso. En 10 años hemos recorrido miles de millones de kilómetros, y cada uno es un momento que vivimos a tu lado. ¿Puedes imaginar lo que nos espera durante los próximos 1,000 millones de kilómetros de satisfacción a toda prueba? Mitsubishi Motors, 10 años en México. Cuando los motores rugen, Rally Car México es una revista bimestral especializada en el realismo mexicano. Información, entrevistas y todo sobre el maravilloso mundo del realismo en nuestro país. Búscala en las tiendas Sambo. Rally Car México. No todo en la vida es un circuito. Por cada persona que no cree en un auto con interiores sorprendentes, nosotros desarrollamos un tablero configurable y una pantalla táctil de 8.4 pulgadas. Por cada persona que dice, yo no creo, hay un diseñador, un ingeniero y un vendedor que se motivan para diseñar, construir o vender el nuevo Dart. Este es un auto que está hecho para no tener dudas de que es posible creer. Nuevo Dodge Dart 2013. Empieza a creer. La entrega y la pasión son vitales para el logro del triunfo. Mismo compromiso que Importaciones Mundiales tiene contigo. Lo mejor en artículos de importación. 7 tiendas, Centro y Plaza Dorada. Importaciones Mundiales, porque el que importa eres tú.
Estás en XHTV FM. Let's go. Radio en Internet. XHTV FM. Whoa, Black Betty, Pamela, whoa, Black Betty, Pamela, she's from Birmingham. La radio jamás ha sido tan diferente como ahora. Sí, ahora somos una verdadera radio alternativa. Una verdadera radio alternativa. Una verdadera radio alternativa. Bueno, pues hemos hablado ya en resumen, iniciando nuestro resumen final. Hemos hablado que, ya hay 2 aspirantes en este momento, empieza ya la contienda, empieza ya este procedimiento, este proceso para tener las candidaturas, y son 2 en este momento los que se han registrado en este momento. Hasta el momento son 2, únicamente los de la capital. Así es, recibimos el día de ayer las solicitudes de registro de los aspirantes al Ayuntamiento de Puebla Capital. También recibimos las solicitudes de los diputados por los distritos de Puebla, los 7 distritos electorales uninominales de las 2 coaliciones. Entonces, prácticamente, recapitulando un poco la información que hemos manejado durante esta mañana, después de esta situación que se ha dado ya, que hubo un movimiento impresionante en el Instituto Estatal Electoral, hablábamos de que las campañas políticas ya han cambiado. Antes era como que mucho colorido, muchos pendones, mucha publicidad de ese tipo, que también la madre naturaleza seguramente lo agradecerá, porque era demasiada publicidad, claro, la que colgaban en los postes. Teníamos mucha contaminación visual. Así es. ¿Verdad? En materia de campañas electorales y de propaganda electoral. Sin embargo, con el paso del tiempo, la normatividad electoral ha ido mejorando esta situación y se han ido normando algunas normas, algunos criterios para establecer que esta contaminación visual en materia de propaganda electoral sea menor. Y en este sentido te puedo decir que el Instituto Electoral del Estado, con apoyo del Ayuntamiento de Puebla Capital, ha firmado un convenio de colaboración para la colocación de esta propaganda electoral en los lugares que únicamente están permitidos por la ley. Este convenio, que se firmó en días pasados con la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno Municipal, nos permite tener una ciudad más ordenada en materia de propaganda electoral, menos contaminada, nos permite disfrutar de la belleza de nuestra ciudad. Como todos sabemos, la ciudad es un patrimonio cultural muy bonito que no tenía que ser contaminada por estas cuestiones, y entonces esta cuestión nos permite regular tal circunstancia. Pues sí, considerando que la internet no tiene fronteras y muchas personas seguramente nos verán fuera del territorio poblano, no tenemos límites. Quiero comentarles que Puebla, quienes tienen la oportunidad de venir a Puebla es una ciudad muy bella, es un estado pujante, es una ciudad y un estado que ha cambiado muchísimo en estos años, que de alguna manera está siendo promovido turísticamente, está siendo promovido empresarialmente. Los ojos de muchas personas se están volteando hacia Puebla. La gente de alguna manera empieza a ver a Puebla como una opción de inversión, como una opción para vivir ante los desafortunados sucesos que se dan en algunos estados de la República, y toda esta situación electoral, que ya no es una ciudad tapizada de pendones, ya no es una ciudad tapizada de cartulinas o de trípticos por todos lados, ¿verdad? Que antes era una cosa que de alguna manera eso demuestra ya un poco más de cultura, de una forma de hacer política un poquito más civilizada, o cómo lo... Así es, yo creo que sí hemos avanzado en este tema de la propaganda electoral, y no solo Puebla Capital, sino al interior del estado, los pueblos mágicos. Claro, ¿no? También están considerados. ¿No? Y una pregunta, ¿también los municipios están dentro de esta dinámica de la publicidad de ese tipo? Así es. Todos los municipios, todos los 217 municipios de Puebla deben de tener lugares asignados, que son los lugares de uso común, para que los candidatos de las diferentes coaliciones y partidos políticos puedan poner su propaganda electoral.
Es decir, tampoco pueden a diestra y siniestramente decir yo coloco mi propaganda aquí. Antes, si te das cuenta, antes encontrabas un poste de luz. Y ahí estaba la publicidad, hasta 3 o 4, ¿no? Uno arriba del otro y el otro bajito enseguida. Y en la noche de repente llegaba alguien y lo bajaba, subía a su candidato, lo ponía a su conveniencia. Exactamente. Sí, lo llegamos a ver. Ha cambiado. Ha cambiado con el transcurso del tiempo y con la experiencia que dan los procesos electorales y se ha venido normando. ¿Hay algún tope? Bueno, sí hay un tope en cuanto a gastos de campaña, que ya está establecido también. Así es, en días pasados también aprobamos en Consejo General los topes de gastos de campaña que se permiten en estas elecciones, se aprueban ya sea por candidato a diputado o por candidato a miembros de los ayuntamientos, por planillas. Déjame decirte que los topes de gastos de campaña en estos momentos son menores que los que se permitieron para los topes de gastos de pre-campaña. La diferencia aquí es que un tope de gastos de pre-campaña lo absorbe el aspirante a candidato. El precandidato tiene que erogar con sus propios recursos y llevar ese proceso interno. En este caso, para las campañas, bueno, se les otorga a los partidos políticos un financiamiento que es de carácter público, que se divide de la siguiente manera: del 100%, 30% de manera igualitaria entre todos los partidos políticos que van a contender y el 70% restante en base a el número de votos obtenidos en la elección anterior del mismo carácter. Pero ¿hay forma de que se incumpla con esto? ¿Hay forma que se haga una pequeña trampa y no se manejen las cuentas claras, que quieran tratar de engañar a la autoridad? Bueno, nosotros también, la normatividad electoral contempla un sistema de fiscalización de los recursos de los partidos políticos. ¿Y si se puede realmente hacer una fiscalización? Se hace una fiscalización muy exhaustiva. La obligación es que cada trimestre los partidos políticos deben de presentar informes de gastos ordinarios. En este caso, como estamos en proceso electoral, tiene que presentar los informes de gastos de campaña, ¿sí? ¿Pero no se puede maquillar las cifras? Es complicado, es muy complicado por también el propio sistema financiero en el que nos encontramos, ya con todo esto de la facturación electrónica, con todo esto de de los depósitos bancarios, de las claves, de las firmas electrónicas. Cada vez se va perfeccionando más este proceso de rendición de cuentas que como sujetos obligados los partidos políticos están y tienen que cumplir. ¿Y en caso de incumplimiento qué sucede? Sanciones igual. Sí, igual la sanción en este caso es pecuniaria. ¿Por qué? En económico, es decir, si nosotros detectamos que hubo un rebase en el gasto de topes de gastos de campaña, una de las características de la materia electoral es que los actos son definitivos y firmes. Si no son impugnados en el momento procesal oportuno, no se pueden retrotraer los efectos. Okay. Si detectamos, por ejemplo, que hubo un rebase a los topes de gastos de campaña, como ocurrió, por ejemplo, a nivel federal, en los casos que bien deben recordar, Monexgate, Pemexgate, amigos de Fox, ¿sí? Así es. La sanción únicamente fue en económico. ¿De dónde se descuenta? Bueno, de las prerrogativas que reciben los partidos políticos. Oye, pero aquí de alguna manera quienes estamos un poquito viendo la política desde un punto de vista como espectadores, de repente dices, bueno, a ver, si algún partido político incumplió, pero esto le permitió en materia de publicidad ganar y me sancionan, pues que digo, no pasa nada. Te lo pago, ¿no? Te lo pago. En efecto, ya está. Y lo saco inclusive hasta del mismo horario. No, bueno, no sé, no estoy hablando a lo mejor un poquito de más, pero digo, a final de cuentas, pues vale la pena, ¿no? O sea, me vas a poner una multa económica misma que posteriormente te puedo pagar, pero yo ya obtuve un beneficio. Que es que mi candidato a lo mejor ya está en el cargo. Claro, ¿verdad? Sí, pues exacto. Digo, porque al final de cuentas, si vas a excederte de campaña, sí, de partida económica, es para gastos de campaña, para promover tu imagen, para que pueda la gente tener más acceso a ti y finalmente promover una imagen que finalmente te va a dar un beneficio. Claro. Ya gané, múltame, ya gané. No hay alguna acción que digas, cuando ya te estoy observando que estás fuera de los gastos de campaña, te freno o te hago una llamada de atención. Esa es una de las asignaturas pendientes en este sistema electoral mexicano, uh-huh. ¿Sí? Prever esos efectos. Como tú bien lo dices, yo como partido político gasto, me excedo. Claro.
Pero el mi imagen ya lo tuve. Que es que mi persona ya esté en el cargo. Bien posicionada, yo ya gané. ¿Y pues cuánto quieres? O sea, ¿cuánto te debo? Así es. Sí, es una asignatura pendiente que tiene que ser normada, regulada. Tenemos que prever, tener esa cultura de la prevención. Pero además no solamente es eso, sino también es que los institutos políticos y los candidatos cumplan, ¿no? O sea, no dejarlo también de este lado. Sí, claro, sería lo ideal, pero tú sabes que al final de cuentas los ciudadanos, y nosotros que tenemos nuestros genes latinos muy específicos, nos permite o nos permitimos, y como no nos dice nada, pues lo hacemos con mucho gusto. Así es. Sí, pero ¿está considerado en la ecuación electoral, en la ley electoral aquí en Puebla o no? Están consideradas las multas. Pero ya, después de efectos más allá de las multas, ya no. O sea, lo único que nosotros ¿qué se necesitaría para tomar en cuenta esa situación? Pues tenemos que hacer un análisis muy detallado de la normatividad, ver qué otro tipo de sanción podemos implementar para este tipo de irregularidades. Sí, alguna situación que pudiera, perdón que te interrumpa, pero algo que en algún momento pudiera decir, ¿sabes qué? Está en juego mi candidatura o está en juego el resultado final, como en la escuela, si te portas mal te quito 2 puntos, a ver, entonces yo creo que sí, de alguna manera esto daría resultados, ¿no? Claro, aquí la cuestión también tenemos que tomar en cuenta que un candidato cuando gana, ya su situación jurídica cambia. Cuando toma protesta del cargo, ya no es candidato, ya no es sujeto electoral, ya es funcionario público. Pues ojalá que se tome en cuenta esa situación. Yo creo que es una asignatura pendiente que se tiene que trabajar, analizar y detallar minuciosamente para este tipo de actitudes y de conductas que sí tienen que ser sancionadas desde mi perspectiva. Porque al final de cuentas, desafortunadamente, siento que, pues así nada más que por confiar en las personas, pues no siempre. Sí, lamentablemente siempre se puede confiar llegado a tal grado, ¿verdad? Sí, desafortunadamente, pero bueno, esperemos que en este caso sea la excepción, que los candidatos tomen también un poquito de conciencia, porque yo creo que esa es otra de las cosas por las cuales la ciudadanía está molesta, por los excesivos gastos que se generan en las campañas, cuando hay tantas cosas que atender, cuando hace falta invertir en tantas necesidades cotidianas que tiene la gente. Sí, aquí una de las críticas que tiene el sistema electoral mexicano es que tenemos una democracia muy cara. Demasiado cara por el tipo de financiamiento que nos rige, pero también esto tiene una justificación. En otras latitudes, en otros sistemas electorales, rige o prevalece el financiamiento privado. Uh-huh. Ejemplo, Colombia. ¿Pero qué vemos en Colombia? Bueno, que el narcotráfico, el crimen organizado, la delincuencia aporta dinero a las campañas electorales y entonces hacen los candidatos. En nuestro sistema electoral prevalece el financiamiento público que se obtiene del erario, ¿sí? De toda la recaudación se destina una partida para el financiamiento público y el financiamiento privado es mínimo precisamente porque se busca evitar este tipo de circunstancias. Yo estoy de acuerdo contigo que aún así es demasiado caro. Sí, demasiado caro, pero por eso es la invitación a todos los ciudadanos a que vayan a votar. Nosotros no podemos decir, bueno, como tú no fuiste a votar la elección pasada, bueno, no voy a imprimir tu boleta, porque no has ido a votar ni en la pasada ni en la antepasada. Eso no lo podemos prever. O sea, que ya que se hizo el gasto, que por lo menos lo aprovechen. Exactamente, nosotros tenemos que garantizar ese ejercicio del voto a los ciudadanos y respetarle su derecho y su facultad que tiene, independientemente de que si el ciudadano quiere ir o no a votar el día de la elección. Y aparte muy seguidas las elecciones, estamos hablando de que el 7 de julio tenemos esta elección en donde se renuevan las alcaldías, las diputaciones, y nos esperamos un poquito e inmediatamente comenzamos con otro proceso electoral. Ya va a cambiar esta situación, porque la peculiaridad en el estado de Puebla es que estos cargos que se van a renovar van a durar 4 años, 8 meses, ¿sí? O sea, en el 2016, quien gane ahorita la presidencia municipal se queda 4 años, 8 meses. Y las diputaciones salen en el 2018. Esto es en razón de una reforma constitucional y legal que va en el sentido de que en el 2018 todas las elecciones se tienen que empatar. ¿Qué quiere decir esto?
que el primer domingo de julio del año de la elección, en el 2018, cuando nosotros acudamos a las urnas, vamos a elegir presidente de los Estados Unidos mexicanos, senadores, diputados federales, gobernador del estado, presidentes municipales y diputados al Congreso local. Va a ser la locura. Va a ser la locura, efectivamente. O sea, pero imagínate si con los que tenemos va a ser mucha presión también. Y además, yo creo que más que la presión y el ambiente político requiere también una organización muy minuciosa entre la federación y los municipios. Porque si recordamos, existe un Instituto Federal Electoral que es el encargado de organizar elecciones federales y los institutos locales, que con esto del federalismo la competencia es estatal. Pero yo creo que se va a agradecer un solo gasto, que al final de cuentas va a ser lo mismo probablemente, pero bueno, de alguna manera va a dar la impresión de que solamente es un gasto. Así es. Pero hay que aprovechar ese gasto, ¿no? Ya si ya se está gastando, pues vayan los ciudadanos a votar. Que al final de cuentas eso también le da legitimación a los gobernantes. Oye, pero de todas maneras se va a seguir dando la situación, porque cuando sea esto del empatar las elecciones, si la presidencia municipal, ¿qué tiempo va a durar? Las diputaciones y las presidencias municipales, 3 años. 3 años. Volvemos a lo mismo. Cada 3 años. Va a ser pero el mismo día vamos a votar por diputados federales y diputados locales. A ver, vamos a seguir platicando de esto para que nos los desmenuce de mejor, para que lo podamos asimilar. Sí, claro. Si conviene o no conviene. Yo creo que al final de cuentas sí será. Yo creo que sí, ¿eh? Regresamos. Con nosotros disfrutarás la verdadera radio alternativa. XHTV FM. Sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. No, I get a good feeling, yeah. Yes, I can. Doubt, better leave. I'm running with this plan. Pull me, grabs in the bucket, can't have me. I'll be the president one day. January 1st. Oh, you like that gossip? Like you the one drinking what gossip? Somos lo mejor para tus oídos. XHTV FM. La radio jamás ha sido tan diferente como ahora. Sí, ahora somos una verdadera radio alternativa. Bueno, y platicábamos entonces con respecto a este cambio que se va a dar para efecto de campañas. Pero comentábamos, no es lo mismo, entonces no es junto con pegado, por así decirlo. No, porque la temporalidad en la que nos vamos a cernir para vivir las campañas electorales va a ser cada 3 años. Si tú te das cuenta, mira, vamos a hacer un ejercicio. En el 2000 tuvimos campaña presidencial con Fox, ¿sí? 2004, que el proceso inició en el 2003, tuvimos en el estado de Puebla proceso electoral para elegir gobernador, Mario Marín. Así es. 2007, diputados, elecciones intermedias, diputados federales. Así es. 2010, tuvimos otra vez elección de gobernador aquí en Puebla, Rafael Moreno Valle. 2012, presidencia de la República. 2013, presidentes municipales. Entonces, si se dan cuenta, tenemos muy pegados los procesos electorales locales y federales. Eso implica que todo el tiempo estemos en esta efervescencia. Sí, porque sin tomar en cuenta las precampañas, que es otro tema. Así es. Más tiempo. Entonces, la idea de empatar estas elecciones, además de que reduciría el costo, es no contaminar a los ciudadanos todo este tiempo, no bombardearlos de procesos electorales, temas de elecciones, etcétera. Okay. Entonces, es la idea fundamental de este empate electoral que se daba en el 2018. Bueno, creo que ha sido excelente, más que excelente el hecho de que nos hayas platicado, que nos hayas comentado
danos un panorama muy amplio de lo que realmente está pasando y de lo que va a pasar en Puebla con respecto a estas elecciones del 7 de julio próximo. Y bueno, a manera ya de resumen, estamos hablando que del 22, fue el día de ayer, a partir de ayer hasta el 28 de abril, se llevará a cabo, se llevará en efecto el registro de candidatos. Ustedes se toman unos días, 2 días, ¿o cuántos? Es del para 29 tomar en cuenta, al 4 de abril. Ajá. Del 28 de abril. Del 29. Del 22 al 28. Es el registro de candidatos. Así es. Del 29 hasta el 4 tenemos para emitir el acuerdo respectivo y otorgar los registros correspondientes. Y checar quiénes sí, quiénes proceden, quiénes no, qué les falta. Puede ser el mismo 29, 30, 1, 2, 3, pero tiene que estar antes del 5 de mayo. Para que empiecen las campañas ya oficialmente. El 5 de mayo. El 5 de mayo. Sí. Y en la cuestión de los funcionarios de casilla, estarán recibiendo, las personas que han sido seleccionadas, estarán recibiendo su carta de invitación a partir de... No, hasta el 30 de abril. Hasta el 30 de abril. ¿A partir de ya? Ya. El 30 de abril acaba esta primera etapa de invitación. Y a partir de mayo y junio es la segunda etapa, la capacitación. La capacitación. Así es. Que ustedes estarán informando e informándonos. Les pediría que nos mantuvieran muy informados para nosotros también poderles transmitir esta información y que participen. Es muy importante que participen. Efectivamente. Y ojalá que se pueda hacer algo en esta cuestión de la ley, que se pueda modificar para efectos de lo que comentábamos de los gastos y topes de campaña antes. Sí, de que se dé la situación. Te repito, es la asignatura pendiente, no solo eso, sino otras cuestiones como los... ¿Hay vacíos en la ley? Sí, muchos. Sí hay, no muchos, pero sí hay. Nos falta perfeccionar nuestro sistema democrático. ¿De manos de quién estaría esta situación? Bueno, yo creo que está en manos de todos. Sabemos que los legisladores en el ámbito de sus atribuciones son los que hacen las leyes o las modifican, las crean o las derogan. Sin embargo, ya la Constitución Federal está reformada en tal sentido de que los ciudadanos puedan hacer la iniciativa de ley. Entonces, cualquier ciudadano académico que esté en una universidad y que le guste hacer propuestas, bueno, puede ir y hacer esta cuestión de la iniciativa de ley para proponer las diversas soluciones que le hacen falta a este sistema electoral. Sería muy, muy importante la participación. Definitivamente retomamos y regresamos a lo mismo, que es la participación ciudadana, porque hay muchos politólogos, ya las universidades te presentan, te dan esa oportunidad de estudiar licenciaturas que están relacionadas definitivamente con la política, y creo que sería muy importante tener esta participación activa. Así es, no es demasiado importante los foros académicos en las instituciones académicas, universidades, incluso desde el ámbito de la primaria, ir formando a los futuros ciudadanos con una educación cívica altamente vinculada a los principios que se les imparten en el hogar, para crear unos ciudadanos que les guste participar, y con eso vamos a perfeccionar. Y es ahí donde tenemos la labor fundamental, quienes tenemos la fortuna de ser padres de familia, de empezar con los pequeños a que México cambie en ese sentido. Así es. Y el tema de la educación, bueno, ese es otro tema, esa es otra historia. Esa es otra historia, así es. Pues José Luis, muchas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias. Perdón, si me permites hacer una corrección, cuando me preguntaste de la letra que había sido insaculada, no es la M, es la letra R. Los meses sí son agosto, septiembre. O sea que quienes tienen el apellido con la letra M, relájense, no pasa nada, no les toca por esta ocasión. Disculpa, sí. Y preocúpense ahora los de la letra R. La R, así es. Muy bien, José Luis, pues muchas gracias por tu tiempo. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación, una felicitación por esta nueva aventura que están iniciando, la mejor de las suertes, y muchas gracias. Todo gusto, cuando nos vuelvan a invitar, estamos por aquí para servirles. Les vamos a tomar la palabra, porque en estos meses hay mucho que hablar de cuestión política, y pues los expertos son ustedes, a final de cuentas. Gracias, y pues nos vemos mañana, martes y miércoles, estaremos con estos interesantes temas y abordando toda la situación política de nuestro estado, y más adelante también tendremos que hablar, y es otro tema, la política nacional y la política internacional. Claro, gracias, la visita del presidente, ¿verdad? Ahora Muchas que sí, gracias. ya, vámonos, a ver, nos está esperando con Enrique Peña Nieto, vámonos para allá. Gracias. Hasta luego.